Nos decían que en la iglesia, ¿no?, cuando está la presencia del Señor hay libertad. Amén. Y nosotros debemos ser sensibles a la libertad del Señor, que es lo que Él quiere hacer en medio nuestro. Amén. Y hay momentos en que el Señor habla a su pueblo, no una, ni dos, ni tres. Él va a repetir las veces que haga falta hasta que nosotros entendamos qué es lo que el Señor quiere transmitir a su pueblo. Amén. Si nosotros preguntáramos a nuestro hermano Noé, ¿vosotros qué pensabais que podría predicar Noé al mundo para que no se perdiera? El diluvio viene, ¿no? La siguiente predicación sería: aguas caen del cielo y seguidamente va a llover o lluvias torrenciales llegarán. Y siempre quizás la predicación sería en torno a que el diluvio llega, y así por 100 años, ¿no? Pero muchas veces el Señor lo que quiere, a veces cuando intenta repetir algo, es porque realmente quiere que nosotros lo tengamos tan claro, que no demos margen a dudas y que hayamos aprendido lo que el Señor quiere hablar. Y preparando la prédica, el Señor me ponía, ¿no?, ya tenía este sentir hace mucho tiempo, ¿no?, que el pastor me comentase de poder compartir, y es hablar acerca de la fe. Llevamos, creo, ya 2 semanas seguidas en que se está hablando y se está profundizando acerca de la fe. Pero la fe es importante para la vida de un cristiano, una vida de un creyente, de un hijo de Dios. No es una cosa menor que tengamos que pasar de oídas, ¿no?, de pasada, sino que nosotros debemos tener esa seguridad de la fe. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan necesaria? ¿Por qué el Señor está hablando una y otra vez que la fe tiene que crecer, tiene que arraigar en nuestros corazones, en nuestras vidas? ¿Sabéis por qué? Porque habrán tiempos difíciles, habrán tiempos duros, y que las tormentas de nuestro día a día llegarán. Y solamente la fe será ese ancla, será esa raíz que nos va a mantener firmes y seguros. Amén. Porque nosotros, cuando veamos la teoría acerca de la fe, esto es fácil. Rápidamente nos vamos a ir a Hebreos 11:1, dice: pues la fe, la certeza de lo que no se ve, ¿no?, ¿verdad? Y la convicción, ¿no?, de lo que nos espera, o al revés, a ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Ya decía yo que no me cuadraba. Amén. Entonces, pero en la fe es tener una confianza profunda en lo que Dios ha dicho. Aunque nosotros no lo podamos ver, pero si el Señor da una palabra, o nos ha dado una palabra, o está hablando a nuestra vida, o está trabajando en nuestras vidas, tengamos por seguro que esa palabra se ha de cumplir. Porque dice la palabra que lo que Él ha dicho no regresa vacío, amén, sino que da fruto. Hay algo que el Señor quiere trabajar en medio nuestro. La fe es muy importante, lo hemos dicho, pero también hay una advertencia. Y la advertencia la encontramos en Hebreos 11:6. Amén. Y nos dice: pero sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. ¿Vale? Es una advertencia muy importante, porque dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces yo puedo decir que tengo fe, y tengo que tener claro que hay esta importancia en el hecho de tener, porque si no, es imposible agradar a Dios. Por mucho que yo haga sacrificios, por mucho que yo levante diezmos, ofrendas y todo esto, el Señor, si no hay fe, no hay confianza y seguridad, el Señor lo mirará como un acto más que tú puedes hacer, pero no estás conectando. Amén. Y antes de empezar de hablar acerca de la fe, bueno, vamos a mirar los enemigos que tiene la fe. ¿Vale? Y más o menos hay varios, pero yo simplemente lo he resumido en 3 enemigos quizás visibles y que quizás nosotros fácilmente podamos reconocer. El primero lo vamos a encontrar en Marcos 6.
Marcos 6, del 1 al 6, pero no vamos a centrar en el versículo 3 y 5. ¿Vale? Marcos. ¿Vale? Marcos 6. Aquí vemos que Jesús está en Nazaret. Amén. Y vemos que Jesús dice, salió de Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta con que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Y aquí viene el primer enemigo. Dice, ¿no es este ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no, ¿qué dice? Pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, ¿qué? Incredulidad de ellos. Entonces, el primer enemigo de la fe, ¿cuál es? La incredulidad. Porque si tú no crees en el poder de Dios, ¿por qué oras? ¿Por qué clamas? Si Dios no es todopoderoso en tu vida, ¿para qué anotas la hojita en la cajita de oración? Entonces yo tengo que tener fe, seguridad, certeza en que el Señor escucha mi oración, escucha mi clamor, y aunque yo no lo vea, no sé cómo Él va a obrar, pero yo sé que el Señor va a responder. Amén. Entonces, primer enemigo que yo tengo que tener mucho cuidado es la incredulidad. Aunque haya muchos nos, aunque haya muchos gigantes que se levanten, si yo tengo mi seguridad puesta en el Señor y no doy lugar a la incredulidad, yo voy a ver el poder de Dios en acción. Amén. Segundo enemigo que pues vamos a encontrar en Marcos 4. Marcos 4, del 35 al 41. Y vemos que Jesús nos dice, calma la tempestad. Nos dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Vale? Jesús se sube con sus discípulos al barco para cruzar al otro lado. Pero nos dice, en el versículo 37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y muchas veces el enemigo oculto que nos narra aquí es el miedo, el temor. Que los discípulos, ¿con quién estaban? Estaban con Jesús. Jesús estaba en la barca, pero vieron las olas, vieron las tempestades, vieron, ¿no?, el mar agitado, y aunque ellos eran hombres de mar, muchos de ellos eran pescadores, y ellos en sus fuerzas intentaban, ¿no?, ir en contracorriente quizás, pero veían que la situación se les escapaba de las manos. Y ya como a la desesperada, Maestro, Señor, ¿no ves que nos hundimos? Quizás lo más sabio hubiese sido, a la primera que veo que la cosa se complica, no esperar al último momento, sino que sea, Señor, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema, ¿no? Pero muchas veces nosotros somos así, de cabezotas y de duros. Y cuando tenemos un problema, en lugar de clamar y de buscar al Señor, nos resistimos hasta que ya no podemos más. Y esto
es un enemigo que va a luchar en contra de nuestra fe, porque el temor, el miedo nos paraliza y no nos permite ver que Jesús está en control de la situación. Amén. Otro enemigo de la fe es la duda. Y esto lo vamos a mirar, por ejemplo, en Mateo 14, 22. Y aquí vemos que Jesús está andando sobre el mar. Mateo 14. Y vemos también otra escena, ¿no? Y dice, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento le era contrario. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, otro enemigo de la fe, aparte del miedo, es la duda. Volvemos un poco a lo mismo. Si no tengo seguridad y confianza en el Señor, aunque vemos a un Pedro caminando, pero lo mismo, vio la tormenta, vio las dificultades y de pronto se distrajo, perdió el enfoque. Cuando él estaba caminando en dirección de Jesús, él no se hundía, mas en el momento en que él miró la tormenta, empezó a caer. Entonces, estos son los tres enemigos que podemos encontrar muchos más, pero estos son los enemigos que he encontrado que de una manera u otra actúan constantemente en la vida del creyente, en nuestras vidas. Y nadie, en algún momento, podemos caer en algunos de estos tres. La semana pasada el pastor nos hablaba acerca de tres tipos de fe. Nos decía la fe natural, que aquellas que tiene los que no creen, ¿verdad? Luego aquellos que dicen hasta mañana, pues tienes que tener mucha fe para saber que hay un mañana, porque no se sabe qué será de nuestras vidas. También nos habló acerca de una fe, ¿no?, que salva, que es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Entonces, esa es la fe que salva. Y luego también nos habló acerca de la fe sobrenatural. ¿Vale? Y esta es una confianza que viene de parte de Dios a nuestras vidas. En 2 Corintios encontramos, porque por fe andamos y no por vista. Amén. Esta prédica la he titulado humildemente como simplemente fe. Porque ¿de qué se va a hablar? Acerca de la fe. Amén. Entonces, hoy vamos a ver varias historias, varios ejemplos de cómo el Señor Jesús actuaba y quedó de testimonio para nosotros. Cuando el Señor Jesús estaba caminando en la tierra, Él no predicaba acerca de los milagros. ¿Cuál era su predicación? El centro de su predicación. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Es así. Pero es algo maravilloso que cuando el Señor Jesús caminaba y proclamaba el Evangelio, proclamaba esta verdad, acontecían cosas maravillosas. Porque en el reino de Dios no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay endemoniados. Porque como hemos cantado antes, es un lugar santo. Amén. Y su poder está presente. ¿Y qué sucedía cuando el Señor Jesús predicaba? Pues al tener contacto con estas personas, los milagros sucedían. Amén.
Entonces, la palabra del Señor es claro. Nosotros no debemos de ir a buscar el milagro, sino nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, buscar el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Y todas las demás cosas, todas, serán añadidas. Y en esas todas está tu milagro, está la petición de tu corazón, está la solución a los problemas que quizás hoy te afligen, está aquello que tu corazón anhela y desea, están las promesas del Señor, está todo aquello que tú deseas en tu corazón. Pero nosotros debemos estar fijados nuestros ojos en el milagro o en el reino de Dios, o en Cristo, o en lo que Él puede hacer. Entonces, puestos los ojos en Jesús. Amén. Tenemos que tener claro una cosa. Nosotros conocemos las cosas naturales. Amén. Yo tengo un problema, yo tengo una dificultad y según mi mente y mi razón es complicado y es difícil. Puedo tener una enfermedad, puedo tener una situación muy complicada, por ejemplo, no tener papeles o quizás un divorcio que se aproxima. Son circunstancias X que podemos estar viviendo y que quizás nos han dicho, oye, no hay solución, no se puede arreglar, y eso es lo natural. Pero aparte de las cosas naturales, de las cosas lógicas, hay una cosa que quizás vamos a salir del significado normal, que podríamos llamar como el sentido teológica. ¿Qué quiere decir? Que a mi lógica, a aquella situación natural que yo estoy viviendo, voy a añadir la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios está en aquella situación que yo estoy viviendo, yo voy a ver milagros acontecer. Yo voy a ver sanidades, yo voy a ver el poder actuar de Dios, voy a ver que las puertas donde hoy se me cierran, se me van a abrir, voy a tener nuevas oportunidades, donde el enemigo está diciendo que ya no más, que tú no tienes futuro, que tu matrimonio quizás se ha roto, se está rompiendo. No, el Señor puede restaurar, puede hacer algo nuevo. Amén. ¿Por qué? Porque tú a tu realidad estás añadiendo la presencia de Dios. Amén. Y cuán bueno es si tenemos a Dios presente en todo lo que hacemos. Porque sabéis, en todo lo que hagamos veremos la gloria de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando nosotros tenemos fe, esto trae vida, trae transformación. En Habacuc 2:4 dice que el justo por la fe vivirá. Ya hemos dicho que no andamos por vista, ¿verdad? Caminamos por fe. Entonces, si caminamos por fe, es normal que justo viva en fe. ¿Y esto qué nos da? Nos da esperanza, nos da alegría, nos da confianza y seguridad. Vuelvo a repetir lo mismo. Aunque camine por valles de muerte, dice el salmista que no temeré. Voy a vivir, ¿qué cosa? Confiado. Amén. Es más, tan confiado, dice que mis enemigos aderezarán mesas delante de mí. Wow. No hay más confianza que esta. Porque él andaba en fe. Amén. Justo por la fe vivirá. La fe es maravillosa. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de ver la realidad, lo que sentimos. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido alguna dificultad que se nos escapa de las manos y hemos entrado en ansiedad? Y básicamente la ansiedad es justamente eso, querer afanarme en hacer algo que no depende de mí. Echar todas vuestras cargas, vuestras ansiedades, dice el Señor, ¿y qué hará Él? Nos hará descansar, nos hará vivir confiados, nos hará vivir seguros. Amén. Porque la fe es como una linterna. Y ahora estuvimos hace poco con un apagón, ¿verdad? Bueno, los de América Latina sabemos lo que es eso. Pero aquí casi se acaba el mundo. Pero es como tener una linterna, que en medio de la oscuridad yo cojo la linterna y veo el camino. Y la fe hace justamente esto,
Quizás no me muestra todo lo que el Señor tiene para mi vida, pero me va mostrando el camino que he de recorrer. Amén. Gloria al Señor. Vivimos en una época donde muchos claman por milagros, pero pocos quieren vivir en fe. Y no una fe pasiva, sino una fe activa. ¿Vale? El hermano Santiago nos dice, ¿tú tienes fe? ¿Y yo qué haré? Te mostraré mis obras. Porque la fe sin obras, ¿qué cosa es? Muerta. Yo puedo decir que soy cristiano, pero estoy todos los fines de semana en la discoteca y soy el más mundano. ¿Hay coherencia en lo que digo? Entonces, si yo amo al Señor, si yo digo que tengo fe, sí o sí va a haber frutos. Las obras se van a ver de lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Cuántos de nosotros podemos dar un testimonio de fe? ¿Alguna vez hemos visto milagros acontecer en nuestras vidas? Amén. Amén. Porque el Señor se manifiesta con poder en nuestras vidas. Y cuando suceden milagros es justamente para que nosotros tengamos ese milagro de referencia. Y no hay mayor acto de fe que aceptar a Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Y Él nos dará ¿qué cosa? Vida y vida en abundancia. Amén. Y no hay mayor acto de fe que creer en la obra redentora de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver cómo la fe tiene que ser activa. En Marcos 2, del 1 al 12, se nos narra la historia del paralítico y sus amigos. Marcos 2. Y en versículo 2 vamos a mirar que dice, se juntaron, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Descubrieron el techo de donde estaba Jesús. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que se yacía el paralítico. Y aquí qué maravilloso es. Y al ver Jesús, ¿qué cosa? La fe de ellos le dijo al paralítico, ¿qué cosa? Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Y más adelante vemos que, en versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó o se tomó su tiempo. Enseguida, amén, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Nunca hemos visto tal cosa. Amén. Por eso yo os preguntaba, ¿habéis tenido algún contacto con el Señor, con este milagro que el Señor ha hecho en medio vuestro? Si en alguna ocasión el Señor se ha movido con poder en tu vida, entonces tú tienes que dar testimonio. Amén. Tú tienes que glorificar al Señor. Cuán bueno Él es. ¿Por qué? Porque Él ha hecho grandes cosas, ha hecho maravillas en mi vida. Amén. Y Él lo hace continuamente. Amén. La fe tiene que ser una fe activa, no simplemente en teoría, sino debemos de caminar activamente. Estos amigos, viendo que su amigo estaba paralítico, ellos habrían escuchado de Jesús, sus milagros, sus obras, y dijeron, hey, pilas, nos juntamos, ¿dónde está? Está en la casa de fulanito, pues vamos para allá. Un montón de gente, ¿y qué hacemos? Oye, mira, allí en el techo podemos mirar de hacer, quizás al dueño de la casa no le haría ninguna gracia, pero dijo, no importa, luego arreglaremos lo que haga falta, pero está Jesús en ese lugar y hacia ahí vamos. Entonces, la fe se demuestra. Debemos de actuar, debemos de movernos. Amén.
La fe tiene que ser activa. La fe también tiene que ser persistente. Que no me tengo que dar por vencido a la primera. Bueno, como ya oré, como ya lo dejé en manos del Señor, es que el Señor no escucha mi oración. No. Tú tienes que tener una fe totalmente convencido de lo que tú quieres, del milagro, y clamar al Señor una y otra vez y no rendirte. Amén. Y este ejemplo lo vemos en la mujer del flujo de sangre, que la historia se encuentra en Marcos 5, 25 al 34, y vemos que esta mujer estaba 12 años, ¿no?, enferma, y ella estuvo convencida y tenía una cosa muy clara, que tan solo tocando el borde, ¿no?, de su manto, él iba a tocar el borde, simplemente no tocar a Jesús, no, tocar el borde. Ella iba a ser sanada. Amén. ¿Y qué sucedió? Fue hecho. Amén. Y en el versículo 34 de Marcos 5 vemos, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Wow. Fe persistente, que no se rinde. Amén. También tenemos otra fe que es muy parecida, que es insistente. Persistente, que resiste las adversidades. Insistente, que no se calla, que no se para. A pesar de las adversidades, no se rinde. Y esto lo encontramos, un ejemplo, en Marcos 10, del 46 al 52, nos habla la historia del ciego Bartimeo. ¿Vale? ¿Y qué hacía? ¿Quién era este ciego? Pues era una persona que no tenía vista, que estaba mendigando por allí. Pero él dice que él escuchó que Jesús estaba pasando por allí. ¿Y qué es lo que se le ocurre decir a este buen hombre? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le decían los que estaban a su alrededor? ¡Shh! Calla, no molestes al maestro, no te acerques. Y cuando más le decían esto, ¿qué decía él? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y no se callaba. Hasta que al final, ¿qué sucedió? Jesús le dije: miren, tráeme ese que está chillando para que se calle. No, le dijo: tráemelo aquí. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que yo te haga? Interesante, ¿no? Y una cosa importante que nosotros debemos tener claro: cuando estemos en la presencia del Señor y le pidamos algo al Señor, nosotros debemos de saber qué es lo que queremos. Porque Él nos va a decir: vale, estás en mi presencia, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Y qué le dijo Bartimeo? Que recobre la vista. Amén. Y nos dice en el versículo 52, 10:52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús el camino. Amén. Wow. Simplemente para Jesús fue un día más, pero para Bartimeo marcó una diferencia. Amén. El Señor quiere marcar esta diferencia en nuestras vidas. Amén. Pero debemos de tener claro qué es lo que le vamos a pedir, qué es lo que anhela y desea nuestro corazón. Hay una fe, una característica de la fe, que es humilde. No ser altivo, porque dice la palabra que el Señor resiste a los soberbios, a los altivos, mas da gracia a los humildes. Amén. Gracias, Pepi. Entonces, y este ejemplo lo vemos en Mateo 15, versículos del 21 al 28. Y nos habla acerca de la mujer sirofenicia o la mujer cananea. Dice que Jesús estaba caminando y de pronto esta mujer escuchó que Jesús estaba por allí y fue en busca de Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo: bueno, ¿qué quieres que yo te haga?
Es más, le dijo, no es bueno que yo vengo a la casa de Israel y no es bueno que yo atienda a alguien que no sea de la casa de Israel. Y la comparó como un perrillo. Y la mujer tuvo la humildad y dijo, sí, Señor, yo sé que soy como un perrillo, pero aunque yo sea un perrillo, las migajas que caen de la mesa de mi amo, yo me alimentaré con ello. Y la respuesta de Jesús fue maravilloso. Dice, oh, mujer, grande es tu fe. Y ante una fe tan grande, Jesús no se iba a quedar callado. Y le dijo, entonces en versículo 28, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe humilde. Luego hay una fe, nuestra fe tiene que ser agradecida. Agradecida. Que cuando recibimos un milagro, no nos callemos. Reconozcamos que no es por nosotros, sino es por gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido alguna vez ingratos? Que hemos visto la mano de Dios obrar poderosamente y nos hemos callado. Porque hemos pensado, no, es la suerte, es porque yo soy bueno o yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y de pronto no hemos dado la gloria al Señor por aquello que Él nos ha dado. Entonces nosotros debemos tener claro que cuando somos bendecidos, cuando tenemos esta fe agradecida, el Señor se deleita y se goza. Y esto podemos mirar en Lucas 17, del 11 al 19. Voy a decir varios casos, ¿vale? Con lo cual voy a ir nombrando varias historias, pero yo creo que son historias que más o menos todos conocemos. Y vemos aquí la historia que habían, ¿cuántos leprosos? Habían 10 leprosos que fueron al Señor, aclamaron al Señor y de pronto el Señor dice que los sanó. Y todos se fueron corriendo. Pero dice que uno, conforme estaba corriendo, se dio cuenta de que había sido sanado. Y de pronto dice que hizo algo que los otros 9 no hicieron. Se giró, volvió y se presentó delante de Jesús. Y agradeció. Qué bueno es cuando uno tiene un corazón agradecido. De verdad. Y Jesús le dijo en el versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No simplemente le hizo el milagro, sino que le dio la salvación. Amén. O sea, fue 2 en 1. Cuán bueno es nuestro Dios. Amén. Tenemos que tener claro que la fe tiene que crecer. ¿Y cómo crece la fe? A través de la palabra, a través de las dificultades. Amén. Y en Romanos 10:17 nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero fortalecer mi fe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Leer la palabra de Dios, fortalecerme, escudriñando, buscando al Señor en oración, alimentando esa comunión que es tan necesaria. Amén. Porque si yo no busco de la presencia de Dios, si yo no clamo al Señor, si yo no vivo en constante comunión, al final esa fe va a ir disminuyendo y va a entrar la duda, la incredulidad, el miedo, y es algo que el Señor no quiere. Entonces es mi responsabilidad buscar más de la presencia del Señor. ¿Vale? Entonces tú quieres que tu fe sea aumentada, escudriña la palabra, ora, intercede. Aquí en la iglesia tenemos los cultos de oración. Ven, intercede con tus hermanos y verás que el Señor se está moviendo poderosamente. Amén. ¿Quieres estudiar la palabra? Tenemos también el estudio bíblico. Ven, que hay personas que están interesadas en querer aprender más del Señor.
que no te lo cuenten, vívelo. Busca más del Señor y así tu fe irá creciendo. Excusas las que nosotros podamos dar, muchas, pero si realmente queremos fortalecer nuestra fe, debemos de buscar más del Señor. Amén. Y luego a partir de aquí, la fe, también nos enseña la palabra, tiene que ser como un grano de mostaza. Esto yo creo que aquí lo sabemos, ¿verdad? En Lucas 17, del 5 al 6, vamos a mirar algo muy interesante. Hemos dicho, ¿no?, que para poder crecer debemos conocer la palabra, debemos de tener esa comunión con el Señor. Y aquí vemos a sus apóstoles del Señor diciéndole, ¿qué cosa? Aumentanos la fe. Pero sabéis, no se trata de cuánta fe tengas. Y muchas veces nosotros hemos hablado y quizás hemos enseñado que la fe, ¿no?, tiene que ser grande y tal. No se trata de tamaño. Primero es si tuvieras fe, nos dice. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Primera cosa, por ejemplo, en programación, cuando te pone un sí o un if, es condicional. ¿Vale? Y aquí empieza el Señor Jesús diciendo, si tuvieras fe. O sea que yo tengo que tener mi confianza en el Señor. Yo puedo decir que la tengo, pero si es de boca, eso no se va a cumplir. Tengo que estar seguro en quien creo. Amén. Y luego, ¿por qué compara el Señor la fe con el grano de mostaza? ¿Por qué? Vamos a intentar mirar el por qué. Primero, porque el grano de mostaza es muy pequeña. Muy pequeñita. Me he dejado el bote, que lo tenía en un botecito con granos de mostaza para enseñar, y me lo he dejado en casa, en la puerta. Y mira que lo he dicho, me lo cojo sin que me olvide, y mira, me he olvidado. Pero muy pequeñito, ¿vale? Pero está vivo. Esa semilla está viva. Simplemente necesita un buen terreno para ser plantada y echar a raíces. El grano de mostaza es muy pequeño, pero tiene vida dentro. Entonces, el Señor Jesús, haciendo esta comparación con el grano de mostaza, está diciendo que no es necesario muchas veces que nuestra fe sea grande, grande, grande. No, tiene que ser genuina, tiene que ser viva. Amén. El Señor mira la esencia de nuestra fe. Realmente si le creemos lo que Él está hablando en nuestras vidas. Amén. La semilla de mostaza dentro de sí tiene poder de crecimiento. Vuelvo a decir, una semilla de mostaza mide 1 o 2 milímetros, es pequeñita. Pero si esa pequeña semilla cae en buena tierra, dice que crecen rápidamente y se convierte en un arbusto. Normalmente puede llegar a medir de 3 a 4 metros y medio. O sea que de algo tan pequeñito puede crecer algo tan grande. Entonces, si yo obedezco al Señor, a pesar de las pruebas y dificultades que yo esté pasando, amén. Si yo creo al Señor, que el Señor está conmigo y que Él me librará, amén. ¿Qué va a pasar con mi fe? Va a crecer. Amén. Porque si el Señor me pudo sacar de esta, también me va a sacar de esta. Porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién está mi confianza. Dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que creó los cielos y la tierra. Amén. ¿De dónde va a venir tu socorro? Del Señor. Amén. Entonces yo tengo que tener esta confianza, esa seguridad. No hay situación imposible para Él. Amén. Este grano de mostaza tan pequeñito, cuando crece, no simplemente crece para sí, sino que dice que influye
más allá de su tamaño. ¿Qué quiere decir? Que esta semilla tan pequeñita cuando crece dice que da mucha sombra y que las aves se ponen allí, ¿vale? Descansan en sus ramas y puede alimentar. Pues de la misma manera, yo con mi fe no simplemente es para mí, sino que eso de una manera u otra va a influir en las vidas que me rodean, en la vida de mi familia, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis amigos, de mi iglesia. Y allí donde yo vaya, donde yo esté, mi fe va a dar testimonio del Dios que yo creo. Amén. Entonces, algo tan pequeño puede impactar, amén, de manera poderosa en la vida de las personas. Si tú tienes fe, vas a impactar en la vida de los que te rodeen. Amén. La semilla de mostaza soporta condiciones difíciles. Puede crecer en cualquier tipo de terreno, en terrenos áridos, donde haya muy poca agua. Tú plantas allí y se adecúa al terreno y crece. Esto nos habla y nos dice que nuestra verdadera fe no depende de mi situación que esté viviendo. Si todo me va bien, entonces yo voy a creer en que el Señor es real. ¿Por qué? Porque todo me va bien. Pero en el momento en que me vaya mal, entonces no, porque el Señor no es real. No. Mi fe no está limitado a la situación que yo esté viviendo. Yo no condiciono mi fe. Yo creo en el Señor cuando las cosas me van bien. También creo en el Señor cuando las cosas no me van tan bien. Amén. Y en todas las cosas dice que a los que ama el Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Entonces siempre hay un propósito, siempre hay una enseñanza, siempre hay algo por el cual estamos pasando esa situación y el Señor quiere que nosotros aprendamos una lección. Amén. Entonces, si toca pasar por situaciones difíciles, pues pasa esa situación con alegría, con gozo, glorificando al Señor. Amén. Y sí, es difícil, no digo que sea fácil, pero el Señor te ayudará a llevar esa prueba, esa dificultad por la que estés pasando. Amén. Y vuelvo a repetir, ¿quién no ha tenido dificultades en su vida? ¿Alguna vez alguien les ha dicho, no, venid a la iglesia y dejaréis de tener problema? ¿Todo os irá bien? ¿No tendréis deudas? ¿Seréis todos hermosos, bellos? ¿Os prometieron el oro y el moro? Si es así, mal vamos, ¿no? El Señor Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, tendríamos dificultades, pero también nos dice, confiad, confiad, yo he vencido al mundo y he aquí yo estaré contigo. ¿Cuántos días? 1 o 2. Todos los días estaré contigo, no te desampararé, te guardaré, te protegeré, no se dormirá el que te guarda. Amén. Son promesas del Señor, pero tenemos que tener fe. Amén. Ahora yo pregunto, ¿tenéis fe? Oh, a ver. ¿Tenéis fe? Amén. Si tenéis fe, pues da un aplauso al Señor. Amén. Que la fe que tengáis crezca. Amén. Miren, independientemente de la situación, vuelvo a decir, hemos estado y estamos trabajando acerca de la fe. De una manera u otra, el Señor quiere que su pueblo tenga esto claro. Porque como hemos visto hay una advertencia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, los martes que estamos aquí en intercesión, estamos orando por peticiones quizás difíciles y necesitamos fe, necesitamos una fe sobrenatural, que el Señor se mueva con poder. Queremos ver milagros acontecer, tenemos que tener una fe activa, una fe que se atreve con todo. Tenemos que vivir una fe persistente, una fe
insistente, una fe humilde, una fe agradecida, una fe que vaya creciendo continuamente, que reconozca el poder de Dios. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, amada iglesia? Hemos visto en varios casos que Jesús estaba caminando y tuvo encuentros con varias personas. Y esas personas fueron impactadas por la presencia de Jesús. Amén. Y tenemos constancia de ello porque está escrito. Ese mismo Jesús, su presencia está aquí en medio nuestro. ¿Lo creemos, amada iglesia? Amén. Y Él sigue buscando adoradores que le amen, que le adoren en espíritu y en verdad, que tengan una fe genuina. Una fe como este grano de mostaza, que aunque sea pequeña, esté viva, que pueda crecer, que influye, que impacte, que soporte las condiciones más difíciles que pueda haber, pero que no se rinde. Amén. ¿Cuántos tienen fe? Vuelvo a repetir. ¿Tenemos fe, amada iglesia? Sí.